todos, bienvenidos a Destino México, un podcast sobre migraciones y movilidades. Hoy es un gusto tener al profesor Francisco Alba con nosotros. Es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Francisco, bienvenido. Gracias. Un gusto, Francisco, poder platicar contigo en Destino México sobre gobernabilidad migratoria, un tema muy importante para entender hasta qué punto México puede ser país de destino, pero también de qué tipo de país podría ser México en este contexto. Empecemos, si te parece, platicando un poco cómo definirías a la gobernabilidad migratoria. ¿Qué es? Son de esos conceptos a veces no fáciles de definir, pero digamos que para entendernos, gobernabilidad migratoria, para mi gusto, es cuando los movimientos migratorios son seguros, ordenados y regulares. Eso de acuerdo a lo del Compacto Mundial sobre Migración, que es más o menos como quien dice el parámetro. Ahora, esa es una manera de acercarse, porque también uno puede decir que existe gobernabilidad migratoria, sea a nivel nacional o regional, cuando los movimientos migratorios, los fenómenos migratorios que experimentan los países, pues de alguna manera son considerados por los países que se comportan de una manera, digamos, que se ajusta a los que podrían ser los objetivos migratorios o de desarrollo de los países. Entonces, pues digamos, esas serían como dos tipos de acercamientos a lo que es gobernabilidad migratoria. Desde cualquier punto de vista, digamos, tanto uno como el otro, pues si quieres nomás para poner un poquito, pues es claro, en mi opinión, que el déficit o los déficits de gobernabilidad migratoria en este país son ingentes, porque los movimientos migratorios, pues en general, no son ni seguros, ni ordenados, ni regulares. Y también está por verse, hasta cierto punto, en qué medida los movimientos migratorios se ajustan a lo que uno podría considerar, podrían ser los considerados como los objetivos nacionales al respecto, sin entrar en la dimensión regional. O sea, podemos entrar también en la dimensión regional, pero bueno, eso es como para entrar en la conversación. Me encanta que menciones lo regional porque obviamente México es un país ubicado en una posición muy particular y creo que no podemos quitar. Cuando uno piensa en si México puede ser destino, obviamente tiene que pensar dónde está ubicado, ¿no? Entonces seguro vamos a regresar a la cuestión regional, pero si te parece, me encanta que digas que, digamos, la migración en México no es ni segura, ni ordenada, ni regular y que se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Digamos, si uno tuviera que definir prioridades para que la migración sea segura, ordenada y regular, un poco, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Se podría priorizar o en realidad, digamos, todo tiene que ir junto, ¿no? En esta conjugación de lo que significa la gobernabilidad. Sí, no. En el sentido de que sí, idealmente, pues iría todo junto. En la práctica, como tantas cosas que son en procesos, digamos, hacia una gobernabilidad, es decir, sería lo correcto decir hacia una gobernabilidad migratoria, pues tú puedes avanzar un poco más en algunas de esas tres dimensiones, por ponerlo así, o conseguir, digamos, regreso a lo que decía hace rato, pues tus objetivos se cumplen más en alguno de los fenómenos y en otros un poco menos. O sea, en ese sentido, ese es un poco... Para un poco ubicar, por lo menos desde mi perspectiva, algo que creo que no es muy común escuchar. De hecho, reconozco que son ideas más bien que hace poco están dando vuelta en mi cabeza. Yo esto que me tuve preguntas, yo lo ubicaría en procesos de relativamente largo plazo, de muy largo plazo. Y ese proceso tiene que ver con algo que yo denomino que México está en un proceso de transición en el sentido de irse moviendo desde hace mucho tiempo de una cosa de un estatus, de una situación que yo denomino gobernabilidad migratoria de facto hacia una gobernabilidad migratoria de jure, ¿ok? De facto y de jure. Muy brevemente, para mí una gobernabilidad migratoria de facto es cuando existen comportamientos migratorios que de alguna manera son aceptados o tolerados por los países involucrados, de alguna manera. Y en ese sentido se desarrollan, digamos, sin demasiadas complicaciones. Obviamente, toda esa tolerancia, todo ese reconocimiento a patrones migratorios
es dentro de ciertas reglas, digamos, de que no se rebasen ciertos límites, etcétera, etcétera. Y en mi lectura, México durante muchas décadas ha gozado de una cierta gobernabilidad migratoria de facto, pero no de jure. Aunque de jure ha tenido momentos muy específicos también de gobernabilidad migratoria de jure, cuando es de jure significa de alguna manera que involucras a otro actor. O sea, cuando es una cosa, digamos, regional, binacional o bilateral o regional más amplio. Y que fue, claro, la época de los programas de trabajadores temporales, los llamados braceros, porque allí había de jure, había reglamentos, reglas que regían la movilidad, independientemente de que esas reglas se cumplieran a cabalidad o no. Ese es otro asunto. ¿Okay? En cambio, en mi lectura, a través del tiempo, esta tolerancia a los movimientos se ha ido erosionando en la región. Y entonces nosotros estamos ahora en un proceso, yo lo veo así, digamos rápidamente, en esta transición. En este proceso también tiene que ver con otra situación, digamos, de tránsito también en un cierto sentido, que es un tránsito temático. En México durante mucho tiempo la gobernabilidad migratoria se restringía prácticamente a buscar, digamos, garantías, pongámoslo así, gobernabilidad, con la emigración de mexicanos prácticamente a Estados Unidos. Y eso en los últimos 2 o 3 décadas ha ido cambiando. Esto se acerca un poco ya a la pregunta de interés final, en donde digamos, la agenda de gobernabilidad pues, se fue ampliando de México, de un país de emisor, pues entonces a país de tránsito, de destino, y en un sentido de gran signo de interrogación, potencialmente tal vez de destino y de refugio o cosas por el estilo. Es muy interesante la distinción entre de jure y de facto, porque uno podría pensar también que de jure México tiene una ley de migración abierta, progresista, se le ha catalogado con diferentes adjetivos, ¿no? Y que en realidad el problema es cómo implementar esa ley de migración de 2011. Pero tú, ¿dónde ves o quizás, digamos, no sé si puedes comentar un poco esta discusión que hay sobre el papel que puede tener la ley, la implementación con el reglamento, por ejemplo, y lo que ocurre de facto, como tú dices, y que además sería bueno también que nos recordaras un poco cómo ha ido cambiando esta gobernabilidad de facto en los últimos años, con momentos muy específicos como lo que ocurrió, por ejemplo, digamos, si nos vamos atrás a 2001 con las Torres Gemelas, pero incluso más recientemente en el 2014, por ejemplo, con el aumento de menores no acompañados que llegaban al país, hay momentos históricos, ¿no? Incluso 2019 con las amenazas de los aranceles por el presidente Trump. Entonces creo que también esta gobernabilidad migratoria de jure y de facto en realidad pues ha tenido momentos también muy importantes, clave que han ido evolucionando y que en realidad creo que complican cada vez más esta distinción. Respecto a esto último, ahorita voy a regresar, por eso hablaba yo de una erosión de esa gobernabilidad de facto hacia una jure. Ahora, yo, digamos, quisiera hacer una precisión un poquitito diferente, perdón que lo diga así, respecto a tu interpretación de jure. La ley migratoria de México no es gobernabilidad migratoria per se. Es un elemento de gobernabilidad migratoria. Para mí, la gobernabilidad migratoria de alguna manera implica interacción de varias cosas, como son realidades migratorias, objetivos migratorios de países y normas vigentes que pueden ser nacionales o internacionales. Entonces es un juego, digamos, un triángulo de cosas. Entonces, en términos, digamos, de tener un elemento importante de gobernabilidad de jure es la ley del 2011, pero antes también existía una ley. O sea, ahora es una ley que nos puede parecer más aceptable respecto al parámetro de gobernabilidad de migración segura, ordenada y regular. ¿Ok? Pero no va a ser una presión. Sobre el otro que dices tú, sí, claro. Quiero que regresemos, seguro vas para allá, pero entonces en realidad faltan los objetivos para que, digamos, tenemos ya la norma, ¿no? Falta tener claros los objetivos. Y ahí, de facto, cómo han ido cambiando los objetivos también de esta gobernabilidad. Creo que, digamos, sería buenísimo que ahondaras en eso. No, desde luego. De hecho, los objetivos, en buena medida también a nivel muy esquemático,
tienen algo que ver con ese tránsito que decía yo de temático, porque los objetivos durante mucho tiempo de México, realmente su cuestión migratoria se refería a la inmigración de mexicanos, y el objetivo mexicano al respecto era buscar protecciones mínimas para esa población, de alguna manera. Y México, en un cierto sentido, en los años 80 y 90, fue muy activo buscando, ahí sí voy a dar el salto, lo que pasa es que la gobernabilidad migratoria, sí puede uno hablar de gobernabilidad migratoria a nivel nacional, pero normalmente es inevitable pensar que eso, porque la cuestión migratoria son movimientos entre países. Entonces, indudablemente, la dimensión internacional entra inmediatamente. Entonces, México buscó, digamos, justo que hubiera normas internacionales de respeto a los trabajadores migratorios, era una de las cosas mexicanas, con y sin autorización a estar en los países. La cuestión de protección de los llamados indocumentados. Y de hecho, México fue muy activo en promover, entre otras cosas, lo que se llama la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares. Okay. Allí, como todos los problemas que hay en la vida, y no nomás sobre la cuestión migratoria, que todas estas cosas pues es que son distintos niveles y que se van vinculando. Es la cuestión de la norma y lo otro, la aplicación de la norma. Ahora, a nivel internacional, la convención es una cosa que se llama, que solo aplica a los países que la aceptan, lo que se llaman en inglés los signatories, o sea, los que la firman. Y bueno, en esa estrategia México pensó que Estados Unidos eso lo iba de alguna manera a constreñir de alguna manera. Estados Unidos no la ha firmado, como no ha firmado muchísimas convenciones, y por lo tanto ellos no se sienten obligados a respetarla. Y muchísimos países, de hecho la convención la ha firmado 50 y tantos países. De hecho, esa convención que México la promovió con intención de alguna manera obligar a Estados Unidos a ciertas normas, resulta que en buen plan, afortunadamente, digámoslo así, que afortunadamente al que ha terminado por obligar es a México, indudablemente, porque México sí es signatario de esa convención. Así que sí. Sobre la cuestión de la erosión que tú mencionabas, obviamente también viene desde, bueno, Estados Unidos siempre ha tenido una relación un tanto cuanto ambigua, por eso esa cosa que yo llamo gobernabilidad de facto, porque es clásico una metáfora de que Estados Unidos, la de revolving door, puerta, digamos, revolvente, por llamarlo así, giratoria, exactamente. ¿En qué sentido? Bueno, de que permitía la entrada y salida. Estados Unidos solo en periodos relativamente cortos, como trabajadores migratorios, ha aceptado a nivel político las realidades de las demandas, digamos, del juego de los factores de mercado, llamémoslo así, y factores no nomás económicos, sino también demográficos, en términos de su requerimiento de cierta mano de obra. Pero ya, bueno, hubo una especie de entendimiento, fue tolerancia a una cierta, digamos, irregularidad, pongámoslo así, de los movimientos, y bueno, eso funcionó durante mucho tiempo. Estados Unidos, desde los 80, sobre todo con IRCA y adelante, pues ha intentado querer moverse hacia ir reduciendo ese tipo, digamos, de lo que era un movimiento aceptado y tolerado o más tolerado en el pasado. Y claro, hay dos puntos claves, tú los mencionaste, ya no quiero repetir. A partir del 2001, el escenario internacional cambió, y sobre todo el de Estados Unidos, y en relación con la cuestión migratoria entre México y Estados Unidos. Y otro paso, pero hay que verlo también como parte de un proceso, es obviamente el gobierno de Trump en términos generales. El gobierno de Trump, porque él intentó forzar el paso en esa erosión de esa tolerancia de ciertos movimientos. Eso que ha puesto a México, bueno, en la amplitud, que era un poco lo que hace rato queríamos platicar un poquito, es de que la sola atención en objetivos sobre el exterior se tuvo que volcar hacia México como país de tránsito, que Centroamérica y otros países, pero a nivel más masivo, de los 80 y 90 en adelante, obviamente los países centroamericanos empezaron a utilizar México como país de tránsito. Y en ese momento en los primeros momentos, una especie también de gobernabilidad migratoria de facto. ¿En qué sentido? En que ese tránsito se toleraba y no había, o sea, no era una
cuestión problemática mexicana, entre otras razones, porque la frontera de Estados Unidos seguía siendo relativamente permeable y la frontera del sur mexicano era también muy permeable. Y entonces, en un cierto sentido, no digo que no hubiera incidentes por aquí y por allá, pero en general era una especie de gobernabilidad, o sea, se toleraba eso. Eso, obviamente, a partir del 2001 se ha ido erosionando y México ha tenido que estar enfrentando de manera más explícita cuál es su papel, qué objetivos tiene en relación con el tránsito. Como una tercera etapa, y eso es mucho más reciente, ahorita regresamos si tú quieres saber que entiendo yo un poquito cómo es la situación sobre el tránsito, entra lo último sobre México, país de destino. Ahondemos en el tránsito, si te parece, pensando en una pregunta, pensando en si México puede ser país de destino cuando se le considera país de tránsito. Bueno, eso es buenísimo, tu pregunta es buenísima. Ese es un gran dilema para este país, en realidad. En realidad, la respuesta un poco, no sé si llamarla cínica, de mi parte a tu pregunta es la siguiente. México no es que pueda o no pueda. No hay interés del exterior a que México sea país de destino. Los que tienen tránsito quieren transitar por el país. No les interesa necesariamente ni quedarse. Ellos, ahí está en la prensa, lo que piden es visas humanitarias que les permitan prácticamente transitar y salir del país. Claro que algunos se van quedando, claro que etcétera, etcétera, etcétera. Pero para la gran decisión de gran parte de los migrantes, sea del Triángulo del Norte o de toda Centroamérica o de América del Sur o de África y Asia, el gran, ¿cómo se llama?, imán migratorio, pues es Estados Unidos. Entonces es a donde realmente aspiran porque es lo que consideran que ese sería un cambio cualitativo de sus condiciones de vida. Claro que a nivel selectivo y con pequeños números y aciertos y selectivos en términos de calificaciones, México es atractivo también para mucha gente. Pero entonces ahí la pregunta es doble. Por un lado, si México y otro, si hay interés de los migrantes de ser sea país de destino. Pero a ver, entonces continuando con esa idea, no podríamos ser país de destino con un vecino como el que tenemos, ¿o no? ¿O sí podríamos ser un país de destino? No, lo más que, ¿qué significa podríamos ser? ¿Ves? O sea, para, digamos, aquí yo no respondería a esa pregunta de esa manera, no la plantearía exactamente. Es más bien, si México querría promoverse de alguna forma como país de destino. Bueno, porque en todos los países, en un cierto sentido, hay acomodos y tú puedes serlo. La cuestión es si es objetivo tuyo serlo, ¿ok? Yo allí soy también muy demasiado tajante en mis posiciones en términos de que México tiene que tomar decisiones muy difíciles al respecto. ¿Por qué difíciles? Bueno, hay muchos trade-offs involucrados. Bueno, porque México tiene que tener, México, llamémoslo así, búsqueda indiscriminada de migrantes, yo creo que no es factible ni conveniente, por muchas razones. El país, o sea, tú tienes que ser selectivo en términos, ¿qué pretendes con los migrantes? ¿En dónde los quieres tú atraer? Dentro de lo que cabe y con flexibilidad, obviamente, en este sentido, ¿no? Entonces, para grandes masas que son las que van a Estados Unidos, lo que interesa, quieren un cambio de salir de condiciones, por ponerlo de una manera, de economías que se llaman, economías de bajos salarios. En inglés, low wage economies, economías de bajos salarios. Y quieren irse a economías de altos salarios, porque ahí, independientemente de tu trabajo, tu ingreso es relativamente elevado. El caso mexicano no es ese, porque el caso mexicano tenemos, por decir números redondos, 40 o 50% de la población está en condiciones de pobreza, informalidad, de bajos salarios. ¿Cuál es el atractivo para ellos de estar en ese mismo? ¿Y cuál sería el incentivo para México de promover a que lleguen a esas mismas condiciones? Pues ninguna. Nomás multiplicarías, en un cierto sentido, condiciones de, pues digamos, aumentar la mitad de tu población en condiciones muy marginales. Entonces, claro, tú a nivel selectivo, claro que tú puedes buscar, ya sé que es lo que hacen todos los países, buscar migrantes relativamente con calificaciones de distintos tipos, que son los que de alguna manera van a contribuir a otros niveles.
porque a los otros no has sido tú como país capaz de transformarse en esa dirección. Entonces, bueno. Esto nos remonta en realidad a los objetivos, ¿no? Y tú dices muy claramente que México no tiene como objetivo necesariamente atraer a estas poblaciones de bajos ingresos, pero ¿qué necesitaríamos hacer para que si llegan estas personas, por muchas razones, entonces pueda ser México un país acogedor? O sea, digamos, hay ahí una disociación, si quieres, en lo que entre los objetivos nacionales, entre la capacidad quizás de México mismo de poder integrar económicamente, socialmente a estas poblaciones, ¿no? Pero ante la llegada de estas poblaciones, un poco la pregunta sería entonces, ¿qué deberíamos tratar de reformular? Porque creo que es un hecho que cada vez más México es país de destino para muchos, ¿no? Y como dices, quizás algunos que no logran cruzar a Estados Unidos y que se consideraban en tránsito en algún momento, pero que se quedan, algunos otros que prefieren no arriesgarse, otros que están en búsqueda de protección internacional acá, o que regresan, o sus hijos que emigran. Entonces, digamos, ¿qué hacer para aquellos para los cuales México sí va a ser un destino, aunque sea un destino temporal, ¿no? O sea, no estamos pensando que México como destino tiene que ser un destino para toda la vida. Creo que ni siquiera Estados Unidos es un destino para toda la vida para muchos, ¿no? Pero un poco esta idea es, y eso me refería, quizás no está en nuestros objetivos nacionales serlo o atraer a más personas. Y concuerdo con esta idea de que hay un proceso de selectividad, un proceso la política migratoria hace eso, ¿no? Decide quién entra, quién se queda y cómo, de qué manera se queda. Entonces, la pregunta sería, ¿qué política migratoria se necesitaría, a tu parecer, para que se tenga un balance entre este componente de selección de la política migratoria y al mismo tiempo de integración que nos permite entender cómo se quedan? O sea, mira, no, bueno, no es tan fácil, digamos, responder así, ni tener recetas, obviamente, al respecto. Pero, en un cierto sentido, una primera respuesta es que, de alguna manera, la ley de inmigración ya tiene elementos que dan respuestas a lo tuyo. De alguna manera, ahí está. ¿Okay? A lo mejor no está tan expandido como alguien pudiera querer, pero ya en la ley hay muchas cosas al respecto. Pero lo que pasa es que, claro, nunca se ha puesto mucho la atención en eso porque, pues, digámoslo así, pues no ha habido como mucha necesidad, pongámoslo de esta manera así muy simplista. Yo tengo un concepto que en otros contextos he utilizado en relación a la cuestión, es que todos los países, y a lo que tú te refieres, es algo muy realista, que es cómo dar respuesta a situaciones en un cierto sentido que ya son, como quien dice, son hechos, como una serie de cosas. Y es claro que en México hay muchos que, aunque sea temporal, se van a quedar. Bueno, la respuesta para mí es, en realidad, intentar de alguna manera, pues que tengan un acceso, llamémoslo así, a las infraestructuras de todo tipo que existen en condiciones equiparables, llamémoslo así, a las de los mexicanos que están en situaciones similares también. O sea, en términos por ejemplo, digo como un ejemplo, las escuelas, pues que estén abiertas a los hijos de los inmigrantes, o sea, que no exista, digamos, en ese sentido, como llámale tú si quieres, discriminación bueno, no todo es discriminación, la mera verdad, pero porque, bueno, los países y en todas las sociedades tienes derecho tú a poner ciertas reglas que sí discriminan, pero el sentido de discriminar tiene varias acepciones. Una es hacer algo injusto y otra no. O sea, tú entras como turista y eso pues, tiene ciertas reglas como turista, no te permite trabajar. Eso no es que lo discrimines, no. Es que visa de turista es visa de turista, no es visa de trabajo, pues, tan sencillo como eso. O sea, bueno, entonces yo creo que por ahí es, y como digo, todos esos elementos básicamente están ya en la ley de 2011. Así que, pues sí, es dar básicamente, ofrecer lo que el país ofrece más o menos a su población. Pues mucho más no se puede, en mi opinión. No habría ni recursos, ni bueno, pues, ok.
Claro, puede haber programas muy específicos en algún sentido, en términos, digamos, como de orientación, tal vez, aquí también en la cuestión de recursos, algunos apoyos, digamos, temporales digamos, de acomodo, pero bueno, yo soy partidario en eso y en todo, que todos esos programas de asistencia deben ser temporales y tener ese horizonte temporal, porque lo contrario, francamente, no digo, a menos que el objetivo del país sea el otro, de mantener a su población en perpetua asistencia. Pues yo creo que ese no es el objetivo, en mi punto de vista. Sí, sí, sí. Ahora, no quiero que que no tengamos tiempo de hablar de la cuestión regional. Y tu texto se titula justo Gobernabilidad migratoria en Norteamérica y Centroamérica. Y México está en esta posición única, ser país norteamericano en esta frontera, esta dualidad, esta región compuesta por Norte y Centroamérica. Y la pregunta sería, ¿cómo podemos como país también, digamos, tener este papel como destino en una posición geográfica bastante particular? ¿Y hasta qué punto las relaciones, o más bien lo que ocurre en gobernabilidad en esos otros países se puede separar o no? ¿No? Creo que un poco el punto, entiendo yo, de lo que hablas de gobernabilidad de jure y de facto, es que va a haber siempre una conjugación de actores y obviamente parte de estos actores van a ser nuestros vecinos y los miembros de esta región. Entonces, bueno, un poco qué hacer y dónde nos ubicamos, ¿no? En estas ideas, ya no de las normas, sino más bien de los objetivos y de las implementaciones. Claro. Bueno, yo creo que México en este contexto, y ya de alguna manera ya lo hemos estado hablando a nivel, digamos, regional. Regional es América del Norte y Centroamérica, obviamente, digamos, yo lo veo como todo un bloque. Claro, un bloque abierto, a su vez, tampoco está cerrado, sino es un bloque abierto a América del Sur y unas cosas. Bueno, en realidad yo creo que es un poco la búsqueda de ciertos mínimos que te permitan moverte de regreso a lo inicial a un mínimo de reglas de jure. ¿Por qué yo creo que eso es conveniente? Por una razón, porque la migración, la gobernabilidad migratoria de facto, tiene un gran problema, que no es previsible. Entonces, en ese contexto, esos arreglos, esos entendimientos tácitos, le dan ventaja al país más fuerte, que en este caso es el país de Estados Unidos, porque él es el que cierra y abre la válvula. Y entonces tú no tienes prácticamente, o sea, sufres tú eso. Claro, puedes luchar de muchas maneras y se vuelve más no autorizada la migración, pero entonces Estados Unidos, de alguna manera, para empezar, creo yo que debería, y lo digo así, debería, debería, a mí no me gusta usarlo mucho porque es muy bueno como no dar consejos y no sé qué tanto, pero bueno, de alguna manera, existe una cierta aceptabilidad política de las realidades de los factores económicos y demográficos en juego en la región por un horizonte previsible de mínimo un par de décadas, por llamarlo así. Entonces, en el momento que exista esa aceptación, entonces eso puede bajar, llamémoslo así, no bajar, pero llamémoslo así, bajar, entrar con México y Centroamérica para llegar a algunos acuerdos, digamos, que permitan, ok, vamos todos los países, y ahí entra toda esta cuestión, vamos a nosotros también a de alguna manera tener una corresponsabilidad en los controles de los flujos a cambio de una garantía de cierta movilidad o cierta migración regulada. Por eso digo, es un terreno de trade-offs, porque obviamente sí. Y en ese sentido, digamos, pero el problema de México es el más grave, si vale la expresión, desde ese punto de vista, de los tres bloques, llámese Estados Unidos, llámese México y Centroamérica. ¿Por qué? Porque México es el país de tránsito que obviamente va a sufrir, sobrellevar todas las problemáticas de alguna manera resueltas, y eso tiene que ver justo con país de tránsito, y desde esa perspectiva, ese contexto le impondría a México, llamémosle así, imponer a México una cierta apertura, un cierto empuje más en país de recepción, aceptando, digamos, eso. Ok, Estados Unidos no puede todo, yo voy a hacer un esfuerzo por ser un tanto cuanto
generoso desde el punto de vista humanitario, porque me refiero aquí tránsito no nomás migratorio, porque hay elementos, un cierto elemento de refugio también en todo esto, que todo eso no vamos a poder, no tenemos tiempo de discutir, porque obviamente ese mismo concepto de refugio también se puede abusar de él. Lo digo con toda franqueza, yo te regreso al parámetro ese que no es binding, como se dice en inglés, migración segura, ordenada y regular. Tú tienes que formalizar y todo debe ser así. Ahora, al respecto regional, más quiero hacer una observación que es interesante también en todo esto, que no hemos hablado de Canadá, y Canadá prácticamente se ha mantenido al margen de todo eso desde hace muchos años. Es interesante en ese sentido porque habría a nivel regional también hacer un pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, como se le quiera, para involucrar de alguna manera Canadá, porque también tiene un cierto papel, claro, un cierto papel que jugar en todo esto. Somos una región donde no todos los actores participan de igual forma. Vamos a tener que cerrar la charla aquí, pero yo voy a cerrar con una frase que tú usas mucho, que pensé que ibas a traer el día de hoy, pero que resume lo último, creo yo, que hablabas, de justo esta idea de tratar de hacer de la adversidad virtud. Y creo que, digamos, tiene sentido que pensemos en cómo poder ir más allá de tener flujos migratorios inseguros, no ordenados, irregulares e irregulares, para justamente tratar de sacarle esta virtud a la migración. Y en ese sentido yo personalmente creo que México podría sacar mucha virtud siendo país de destino ordenado, regular y seguro. Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí, y seguramente vamos a tener que continuar la charla en otra ocasión. No, pues muchas gracias, Claudia, y qué bueno que tomaste esa última frase mía, que sí es cierto, hacer virtud de la necesidad, que aún así no quiere decir que se haga virtud indiscriminada de todo. Aún así, tu capacidad, digamos, de mantener objetivos y selectividad no la puedes perder. Está bien, y creo que ese tema de la selectividad va a ser importante, y en realidad la gran pregunta con la que nos quedamos, a mí me gusta quedarme siempre al final con una pregunta, es ¿cuál tendría que ser el objetivo que se plantea México en temas migratorios, que creo que queda todavía poco claro para muchos? Gracias por acompañarnos en Destino a México, un podcast del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas del Colegio de México.